El día de hoy vamos a continuar con esta segunda clase acerca del principio regulador de la adoración, y para que podamos recordar un poco de lo que hemos visto en las semanas, hace 2 semanas, ¿verdad? En la primera clase, yo les compartí algunas preguntas a través de las cuales podíamos meditar. Así que esta mañana, con ese propósito, voy a animarles voluntariamente, si alguno de ustedes quiere participar y pueda dar una respuesta corta y breve acerca de por qué nosotros creemos que nuestra adoración revela lo que nosotros creemos. O en palabras de R.C. Sproul, ¿verdad? Era que nuestra teología define nuestra doxología. O sea, a través de lo que creemos, así adoramos, o así a quién adoramos. Entonces, ¿alguien que quiera dar un comentario breve al respecto y que pueda participar esta mañana? ¿Qué entiende por eso? ¿Sí? Bueno, hablamos de que la manera como o sea, lo que entendemos define cómo adoramos. Porque en la Escritura Dios nos ha dejado la manera correcta como se debe hacer. O sea, todos nosotros podemos inventar formas, incluso inventarnos dioses en nuestra mente, pero el Dios de la Biblia tiene su revelación especial. Entonces somos nosotros los que tenemos que ir allá. En otras cosas nos da libertades, ¿verdad? Pero en su adoración no, está regulada por él. Entonces debemos ir a la palabra para poder adorarlo correctamente. Perfecto, así es, mi hermano. Creo que una de las preguntas que el pastor nos compartió fue que por qué no adoramos a Dios de la manera correcta. Entonces, no adoramos a Dios de la manera correcta porque no le conocemos. Porque no hemos visto la manera en que Él nos dice a nosotros cómo debemos de adorarlo en su día santo. Correcto. Y entonces eso nos lleva a reconocer que hay poca información entonces de quién es Dios. Así es. Y por eso necesitamos conocerle para adorarle a como Él nos ha establecido. Correcto. Había otra pregunta que hablaba de la sinceridad, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos adorar a Dios con sinceridad en nuestros corazones? ¿Es suficiente la sinceridad para que la adoración sea aceptable a Dios? ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? Podemos estar sinceramente equivocados en lo que hacemos, ¿verdad? Y bueno, eso era un poco acerca de la introducción de la clase. El día de hoy voy a volver a mencionar este pensamiento de Juan Calvino, ¿verdad? Decía Juan Calvino: sé cuán difícil es persuadir al mundo, convencer a las personas de que Dios desaprueba, es decir, Él no aprueba cualquier o toda manera de adoración que Él no ha establecido en su palabra explícitamente. Es difícil, es muy difícil convencer a los demás de que Dios no está de acuerdo en que se le adore de cualquier otra manera que Él no ha determinado explícitamente en su palabra. Y es una tarea difícil, y estas palabras Él las mencionó en 1544 en la dieta de Speyer. Y sabemos de que Él estaba consciente que la iglesia está compuesta por un grupo de pecadores redimidos por la sangre de Cristo, y que nuestra naturaleza pecaminosa está inclinada a eso, a pecar. Y una de las formas en que podemos pecar como iglesia es tratar de tener una concepción de la adoración conforme a nuestros gustos, conforme a nuestras propias exigencias, pero la verdad es que nosotros necesitamos una reforma desde adentro hacia afuera. Si la palabra de Dios reforma nuestra vida y nuestro entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros, de esa manera también se va a reformar el externo, nuestra iglesia, nuestra praxis como iglesia, nuestro culto de adoración. Y bueno, el día de hoy vamos a estar con el auxilio del Espíritu Santo, iniciando esta primera unidad acerca de una introducción al principio regulador, y esta unidad lleva 4 temas. Es muy difícil que lo abordemos en una sola lección,
Por lo tanto, vamos a tener que ser pacientes y ir poco a poco avanzando en ello. Pero el día de hoy veremos cómo podemos definir teológicamente la palabra adoración. ¿Qué nos muestra la Biblia acerca de la palabra adoración? Y por supuesto, todo el estudio que vamos a estar llevando a lo largo de varios meses, vamos a ver de qué trata la adoración y cómo la Biblia enfoca cada uno de los aspectos. Pero hoy vamos a hacer una introducción acerca de eso. Bueno, entonces vamos a ver un poco acerca de la definición de adoración de manera teológica, ¿verdad? De manera teológica. Y para eso voy a utilizar la siguiente definición de un hombre llamado John Frame. Y John Frame, el doctor John Frame, bueno, usted puede decir, ¿quién es John Frame? Bueno, una breve introducción. Es un profesor y teólogo del Seminario Teológico Reformado, y él escribió un libro llamado Worship in Spirit and Truth. Es adoración en espíritu y en verdad. Y este doctor John Frame, ¿verdad?, hace una definición acerca de lo que la adoración es, que me pareció muy interesante y muy apropiada. Él dice, la adoración es la acción de reconocer la grandeza de nuestro Dios. Y lo interesante de cómo inicia la definición de adoración es que dice que es una acción. No es algo pasivo, sino que es algo activo en el ser humano, es decir, que produce que nosotros adoremos a Dios de una manera activa, de una manera consciente, de una manera racional. Y esto implica en el hecho de que nosotros debemos actuar. ¿Por qué? Por lo mismo, porque hemos reconocido a Dios, le hemos visto, le hemos conocido, hemos sido objetos de su gracia, de su bondad y su misericordia, y producto de esa gracia transformadora del Señor es que nosotros ahora podemos adorar. Pero eso nos lleva a ciertas preguntas. ¿A quién adoramos? Debemos de conocer a Dios, debemos de saber cómo es Él, cómo son sus atributos, quién es Dios. Y al responder esas preguntas, vamos a poder entender cómo nosotros podemos adorarlo. Pero en resumidas cuentas, la adoración es una acción, es una respuesta del ser humano ¿a qué? A reconocer la grandeza de nuestro Dios. Ahora, también tomé una definición del diccionario de la Biblia, Alfonso Logwar. Y este diccionario, cuando buscamos la palabra adoración, nos lo define de la siguiente manera. Dice que es el acto. ¿Se acuerdan la definición anterior? Es la acción. Y aquí dice, es el acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, amor y obediencia a Dios. Es un acto, es una acción en el cual nosotros expresamos, en el cual nosotros adoramos a Dios a través de reconocerle, pero también de darle a Él reverencia, respeto, amor, honor y obediencia, tal y como Él lo merece. Así que vemos una vez más que adorar a Dios es un acto, es una acción, no es algo pasivo, no es algo que nos mantiene estáticos, no es algo que nos mantiene inertes, sino que nos lleva a accionar. Dios provee a nosotros el conocimiento para que nosotros reaccionemos a Él a través de una reverencia, respeto a Dios, porque le conocemos que Él es Dios. No es un ser humano como nosotros. Le damos el honor debido. Respondemos en amor, del amor que Él ha puesto en nuestros corazones para amarle a Él. Y por supuesto, nos lleva a una obediencia a través de lo que Él ha instruido. Y la tercera definición esta mañana es la siguiente. La adoración, entonces, es la respuesta reverente, obediente y gozosa
del pueblo redimido. Es una respuesta que es reverente, que es obediente, pero a la vez es gozosa. Dios ha provisto a nosotros el gozo de nuestra salvación. Él nos ha dado el gozo de entender su glorioso evangelio, la gracia inmerecida a nosotros. Así que respondemos de manera gozosa. ¿Quiénes? El pueblo redimido. Aquellos que disciernen el cuerpo y la sangre de Cristo. Aquellos que disciernen el mensaje glorioso del evangelio. Ese pueblo redimido ante la revelación de Dios, ante la proclamación de la palabra, ante el mensaje decodificado, si lo podemos decir, ¿verdad? El mensaje entendido y creído de la revelación de Dios. ¿Ofrecida de qué manera? ¿A través de qué? Conforme su palabra. Conforme su palabra. La adoración debe ser ofrecida a Dios conforme solo y a través de lo que está establecido en su palabra. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la adoración? Para la gloria de Dios. Para dar gloria, honor y alabanza a nuestro Dios. Así que es interesante que nosotros debemos de ver que es una respuesta obediente. Debe de producir en nosotros obediencia. Y además, gozo de poder hacerlo de una manera que Dios sea glorificado. Así que la adoración, de cierta manera, también es teológica. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios y lo adoramos a través de ese conocimiento. La adoración a Dios es pactual, porque nosotros entendemos de que el pacto de Dios de redención, el pacto eterno que el Dios Trino ha hecho, ahora se ha revelado a través de la gracia de Dios a nosotros, de llamarnos de las tinieblas a la luz, de la muerte espiritual a la vida. Y ese pacto ahora nos hace ser parte de su pueblo escogido, de su amada iglesia. Y como ese pueblo redimido, ahora nosotros respondemos a Dios. Y se centra en la gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a ver un poco más profundo acerca de la palabra adoración. Yo sé que ustedes y yo estamos hablando esta mañana de adoración, pero ¿de dónde proviene? ¿Cuál es el sentido de la palabra adoración? Bueno, si buscamos, por ejemplo, una referencia de la concordancia Strong en el hebreo, recuerden que la concordancia Strong tiene dos partes, ¿verdad? Las palabras en hebreo y las palabras en griego. Así que voy a estar yendo a una y a otra para que podamos amplificar lo que esta palabra significa. En el hebreo, en la palabra 7812, que es la palabra shahá. Y yo sé que ahí ustedes la ven como en chino, ¿verdad? Es en hebreo, esas primeras letras que están ahí. Ahí dice shahá. Y la palabra shahá es un verbo. Adorar viene del verbo shahat, que es una acción. Y se escribe para nosotros shahat, o algunos lo dicen shahat, ¿verdad? Y esto está relacionado al acto de arrodillarse, al acto de postrarse. Ahora, recordemos que estamos haciendo una definición teológica. Eso quiere decir que hay maneras en que las personas pueden adorar a otras personas. A los de los reyes, ustedes han visto que se postran ante los reyes. Entonces es la misma palabra shahat, que era un sentido de rendir culto, adoración, arrodillarse o postrarse. Pero hablando teológicamente es arrodillarnos y postrarnos delante de Dios, reconociendo su magnificencia, reconociendo su poderío, su señorío, que Él es Rey. Por lo tanto, adorar a Dios es la palabra shahad, que significa arrodillarnos, un acto de humillación delante de alguien que es mayor a nosotros. En este caso, una deidad, es Dios. Y esa palabra, por ejemplo, shahad, la encontramos en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 22, versículo 5. Génesis capítulo 22, versículo 5. Y bueno, no sé si lo logran apreciar bien, ¿verdad? Pero ahí estamos viendo Génesis capítulo 22, versículo 5 en hebreo. Y tranquilo, no voy a dar una clase de hebreo, ¿verdad? No van a salir todos aquí hablando hebreo. Pero lo que vamos a ver es que ese capítulo 22, versículo 5, nos está mostrando una idea de lo que es la adoración.
Y ahí en la Reina Valera de 1960 lo que dice en orden para nosotros en español es: entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volvemos a nosotros. ¿Quiénes son los personajes que están en esa historia? Abraham, los servidores y el muchacho. ¿Quién es el muchacho? Isaac. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué les estaba diciendo Abraham que iban a hacer? Iban a ir a adorar a Dios. Y la palabra que él utiliza ahí es la palabra chahat, la que acabamos de ver. Es en el centro. Y adoraremos. ¿Ya lo vieron? Y adoraremos. Esa es la palabra 78:12, que ahí viene del verbo o de la acción chahat, que recordemos significa adorar, arrodillarse, dar culto, encorvarse, humillarse, inclinarse, reverenciar, rendir. Eso es lo que significa esa palabra, adoración. El hecho de vamos y adoraremos no es una palabra tan singular o tan sencilla, sino que refería a ese acto de homenaje a Dios. Ahora, en otro lugar que encontramos esa misma palabra, chahat, es Éxodo capítulo 20, versículo 5. Recordemos que ahí está el decálogo, ¿cierto? La ley moral de Dios. Y en ese capítulo 20, versículo 5, lo que dice para nosotros en español es: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y allí vemos una vez más en la primera línea, ustedes lo pueden observar ahí, estamos viendo la palabra al final, te inclinarás. ¿Sí lo ven? A la 78:12, al final allá. 78:12 dice, no te inclinarás. Y esa es la palabra chahat, que es adorar. Entonces recordemos que tiene el mismo sentido de rendir culto, adoración. Y dice, no te inclinarás, no te postrarás ante estas imágenes, sino solamente ante Dios. ¿De acuerdo? Entonces ahí nos habla de no inclinarnos, no rendirnos, no rendir adoración, la palabra chahat. Hay otra palabra que ahora nosotros encontramos en el griego. Estamos yendo al Antiguo Testamento y al Nuevo, al Antiguo Testamento y al Nuevo, ¿cierto? Para que podamos ver en el consejo de Dios dónde utilizamos la palabra adoración y en qué sentido y de dónde proviene esta palabra. En el griego, en este caso en el Strong 4352, encontramos la palabra proskuneo. Y esta palabra también proviene de un verbo que es también postrarse en homenaje, solo que ahora en griego, ¿verdad? Entonces es hacer reverencia a, es adorar, suplicar como una acción, y se pronuncia para nosotros en español aproximadamente como proskuneo, ¿verdad? Esta palabra también está relacionada al acto de arrodillarse o postrarse. Es muy similar a la palabra shahat en hebreo, ¿verdad? Y esta palabra proskuneo la encontramos en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 9. Para nosotros dice así: pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Este versículo 9 de Apocalipsis 22 termina con la expresión adora a Dios. Y ustedes lo pueden ver en la lámina. Al final, la palabra 4352 que dice Dios adora. Acuérdense que es al revés, ¿verdad? El orden. Entonces, adora a Dios. Esta palabra, lo que nosotros vemos es que dice que deben de hacer proskuneo. Viene esa palabra, proskuneo, que significa rinde homenaje, póstrese ante la realeza de Dios. Arrodíllense, den culto, inclínense, reverencien, rindan culto. Y además esta palabra proskuneo no solamente la encontramos hasta en Apocalipsis, sino también la encontramos en Mateo 4:10. En Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios
adorarás. Y esa es la palabra proskuneo. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahí encontramos también en Mateo 4:10 la palabra proskuneo, hablando de adoración. Y Mateo 2:11 también dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y ahí donde dice le adoraron es la palabra proskuneo. Hicieron reverencia, se postraron ante Jesús. Y abriendo sus tesoros les ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Ellos llevaron un presente. Pero la Biblia resalta la palabra proskuneo cuando ellos le adoraron. Que se rindieron ante Él, se postraron ante Él en un acto de adoración, ¿verdad? Bien, regresando al hebreo, ahora la palabra 5647 es la palabra que nosotros leemos ahí, abad. La palabra abad en hebreo, lo que significa también es una acción, ¿verdad? Adorar. Y en ese caso se refiere al sentido de también honrar, pero en un sentido de ministrar y servir o trabajar. Adorar a Dios sirviéndole, ministrando o trabajando para. También da un sentido de rendir culto y homenaje, pero a través de esas implicaciones. Y esta palabra, por ejemplo, la encontramos en Números capítulo 33, versículo 8. Números 3, versículo 8. Y lo que dice para nosotros en español es, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Esa palabra ministren es la palabra abad. Y esa palabra ustedes la encuentran en la línea número 2, donde dice el trabajo de hacer. Es una acción, es un hacer, es un servicio, es un ministerio. Es algo que debían de ejecutar en adoración a Dios. Así que estos hombres estaban encargados de ministrar, de servir, de adorar a Dios en el tabernáculo. En Éxodo capítulo 23, versículo 25, también encontramos esta palabra abad, que hace referencia a adorar, al culto, a servir. Y dice así, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Esa palabra serviréis es la palabra abad. Y dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Así que ahí nosotros vemos la palabra abad, que es servicio, ¿verdad? Y esa la encontramos al final de la primera línea, serviréis, dice ahí, ¿verdad? Pero ese servicio era un servicio en adoración, un servicio que ministraba y adoraba y daba culto a Dios. Así que esa es la palabra abad, que está relacionada con el tema de adorar, pero a través de un servicio de adoración. Ahora, de esa palabra abad en el hebreo se deriva la palabra latreía. Y la palabra latreía también significa servicio o culto, aunque también significa salario. Y esa palabra, la palabra latreía, que significa también adoración, ¿verdad? Pero esta palabra, latreía o lapteía, está relacionada también, ahora en el griego, Nuevo Testamento, ¿verdad?, a lo que es el acto de servir a Dios o de ministrar de parte de Dios. Esto significa ministración de Dios, es decir, adoración, culto, oficio o servicio. Esa es la palabra que nosotros también encontramos, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Y la palabra culto aquí es la palabra latreía. Estamos viendo que es en el contexto de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, un sacrificio apartado, santo, agradable a Dios. Y dice que todo eso es porque es un culto, es decir, latreía es una adoración, es un servicio a Dios en adoración. Ahora, ¿por qué es que estamos viendo todas estas palabras? Latreía, abad, shahat. Si nosotros aquí no hablamos en hebreo o en griego, bueno, es para profundizar, es para escarbar el sentido de la palabra. Cuando nosotros decimos vamos a adorar a Dios, tenemos que ver que tiene implicaciones profundas y arraigadas en la palabra del Señor. Dice que es un acto de postrarnos ante Él, de reverenciarlo. Por eso adorar a Dios debe ser un acto solemne, reverente. Nosotros no llegamos en cualquier lugar o cualquier reunión a adorar al Señor. No es nuestra casa para poner nuestras reglas, sino que nosotros venimos delante de un Dios justo y santo. Por lo tanto, debemos de tener presente que nuestra adoración debe ser reverente. Debe ser conociendo y discerniendo nuestro gran Dios. Y además de eso, es un servicio a Él. Es un servicio para nosotros. Por eso, si se acuerdan la reunión anterior, yo les mencionaba de que la adoración tiene que ser teocéntrica, centrada en Dios, es para Dios. La adoración o el culto de adoración de la iglesia corporativa no es para nosotros. No es para que nosotros nos sintamos bien, no es para que nosotros nos sintamos agradados, no es para que nosotros nos sintamos satisfechos o plenos en que nosotros degustamos de algo que era para nosotros. Somos beneficiados, sí, pero la adoración es para Dios. Así que, porque la adoración es para Dios y es sobre Dios, y de hecho está lleno de la presencia especial de Dios, por eso vemos que se refiere a la adoración a Dios como un culto, un servicio, una reverencia a Dios. Y lo más lógico y más racional es que nosotros debemos de entender que la Biblia debe demostrarnos cuál es la manera ordenada que Dios demanda que nosotros le adoremos. En Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 4 y 5, dice así. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, acercándonos a Él. Acercándonos a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso, el apóstol Pablo ahora nos está mostrando, el apóstol Pedro ahora está mostrando lo que debe ser una verdadera adoración del cuerpo de la iglesia. Y miren, yo sé que nosotros entendemos que, vamos a definir algo claro hoy, entendemos de que el fin principal del hombre es, ¿qué? Glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Así que si el fin principal del hombre, el objetivo de la vida del hombre es dar gloria a Dios, entendemos entonces de que toda nuestra vida se debe tratar de adorar a Dios con todo lo que hacemos. Criar a los hijos, trabajar honradamente, enseñar, servir y honrar a nuestros padres, todo lo que hacemos. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:31, si pues comemos o bebemos, hacemos cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿deberíamos todo el tiempo de adorar a Dios? Sí. Pero la pregunta que realmente debemos hacer esta mañana es, ¿todos los actos de adoración a Dios son iguales? ¿O hay algo especial en el hecho
de que Dios convoca a una santa asamblea a su pueblo redimido. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaba mandado a ser luz para las naciones, tanto como nación, pero también como cada judío, como cada miembro de su pueblo. Estaban llamados a representar, a enseñar, a instruir, a mostrar al mundo y a las otras naciones que existía un Dios. Y ese llamado ahora para nosotros como también pueblo redimido es igual. Tenemos que ser testigos de Cristo en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestros negocios. En todo tiempo debemos dar gloria a Dios. Pero hay algo especial en el tema de que nosotros nos reunimos como una asamblea. Nos convocamos por parte de una invitación de Dios para nosotros en su santo día de reposo para que le adoremos juntos. ¿Y de dónde sacamos eso? Bueno, aquí tenemos uno de los pasajes donde hace una distinción clara entre que debemos adorar a Dios, sí, todos los días de la semana, pero cuando nosotros estamos reunidos como esas piedras vivas, juntos, como su pueblo, como sus escogidos, ¿para qué? Para ser edificados. Para ser edificados como esa casa espiritual. Recordemos, la iglesia no es el edificio. Este edificio nosotros lo ocupamos para adorar a Dios, pero este edificio no es IBC. IBC somos cada uno de los creyentes redimidos. Esa membresía regenerada, eso es IBC. Si el día de mañana por alguna situación tenemos que trasladarnos a otro lugar, el lugar no es la iglesia. El lugar en la iglesia son sus miembros, los creyentes. Pero esos miembros nos reunimos para ser edificados como una casa espiritual. Esa casa espiritual que es construida a través del fundamento que es las Sagradas Escrituras. Ese fundamento que es la palabra de Dios por el medio del cual se edifica este edificio espiritual que es la casa de Dios. Una casa santa. Y esta casa, nosotros tenemos que ver que tiene una piedra angular. Cristo. Dice que es la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida por Dios. Preciosa, valiosa. Y yo sé que algunas personas contrastan y chocan con la idea de, bueno, pero en el Antiguo Testamento estaba el templo y habían ciertas reglas y habían ciertas cosas estipuladas y ahora no hay templo. Y entonces pareciera de que nosotros tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, partimos una raya y decimos, esto ya no sirve más. No hay nada más que ver ahí. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos estudiando Isaías? Si no hay nada más que ver ahí. Es todo el consejo de Dios para nosotros. Así que el Antiguo Testamento nos ayuda a conocer a Dios. Vemos de que Él no quería que su adoración a Él fuese de una manera que no fuese santa. Por eso aquí dice un sacerdocio santo. Recordemos que los sacerdotes debían de ofrecer sacrificio por sus propios pecados para luego ofrecer sacrificio por los del pueblo. Así que estos sacerdocios santos, es bonito cuando nosotros leemos en Pedro que dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí o no? Y la gente se llena la boca a decir eso, pero no se trata solamente de decirlo, es de vivirlo, de ser esa nación santa, ese real sacerdocio que Dios nos demanda. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado a administrar. Ahora ya no ofrecemos, como dice Hebreos capítulo 10, ya no ofrecemos otro sacrificio por el perdón de nuestros pecados, porque Cristo se ofreció una vez y para siempre. Él se ofreció una vez y para siempre y ahora es nuestro sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre. Ya no necesitamos más sacrificios naturales o de corderos, porque ya tenemos un sacrificio perfecto. Pero dice que ahora nosotros ofrecemos ¿qué? Sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La adoración verdadera
es a través y solamente por el medio de Jesucristo. Y debe ser aceptable a Dios. ¿Y cómo nosotros entendemos cuándo una adoración es aceptable a Dios? Bueno, esa es la tarea que tenemos por delante en las siguientes lecciones. Continuar aprendiendo cómo nosotros podemos adorar a Dios de manera que sea aceptable a Él. Una de las cosas que nos enseña Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5, es que dejen claro de que es una labor fundamental de esta casa espiritual y de este sacerdocio santo ofrecer sacrificios espirituales a Dios continuamente. Cuando nosotros leemos igual Hebreos capítulo 10, ahí nos habla de que nosotros no debemos de dejar de congregarnos, de reunirnos con la iglesia, como algunos tienen por costumbre. Porque esa es la debilidad en el ser humano. Nosotros debemos de saber que la ordenanza de Dios es que seamos esa casa espiritual, esa reunión, esa santa asamblea juntos para adorarle en su día santo. Dios ha determinado que se le adore en un día especial, de una manera especial, de una manera reverente. ¿Y por qué es especial? Bueno, Mateo 18, ¿de qué nos habla? Ok, el contexto sí. Está hablando de la disciplina, ¿verdad? Está hablando de la disciplina eclesiástica, ¿cierto? Mateo capítulo 18. Dice que si alguien peca, tiene que ir uno. Si no hace caso, si no entiende, si no se arrepiente, ¿qué hace? Van dos. Están ahí. Y si no, ¿qué hace? Ya pasa a una iglesia, a una asamblea. Es en el contexto de la iglesia local, de la disciplina eclesiástica, que se desarrolla esta exposición. La pregunta es, ¿eso se debe hacer en el parque? ¿Eso se debe hacer con cualquier tipo de persona? No, es en el contexto de una membresía, de una iglesia, de aquellos que son contados como miembros y como creyentes en medio de un pueblo. Y allí, en medio de esa iglesia, lo que decía el pastor, hay una promesa especial. Nos dice que donde dos o tres o más están reunidos como su iglesia, ¿cuál es la promesa? Allí está Cristo en medio de ellos. Pero la pregunta es, ¿será que si yo me pongo de acuerdo con Luis Alexis y con Josías y con Karen de vernos en un lugar y tomarnos un café y orar y hablar de la palabra del Señor, ¿se refiere a ese contexto? No. Está hablando de la asamblea, de la iglesia, en un contexto donde está ejerciendo la autoridad como iglesia. Nosotros somos creyentes, pero hay algo especial cuando nos reunimos como iglesia, como esa asamblea santa. En ese contexto, Dios nos ha permitido ejercer esa autoridad. Dios ha prometido estar allí en medio de nosotros, una presencia especial. La pregunta es, ¿Dios es omnipresente? Sí, pero ha prometido de una manera especial mostrar su presencia y los beneficios de ello en su pueblo al estar reunidos como ellos. Así que nosotros debemos de entender que a pesar de que nuestras vidas deben de ser santas para Dios, apartados para Dios, ese momento de su día santo, donde apartamos de este mundo, del trabajo y de todo lo que hacemos para centrar nuestra vida y nuestra adoración solamente y volcarnos y postrarnos ante Dios. Eso es lo que hacemos como iglesia en el día del Señor. Entonces, nos acercamos a Dios en adoración, atribuimos gloria a su nombre, ante Él nos postramos y nos arrodillamos, cantamos con gozo al Señor, damos gracias al Señor en la adoración
que es apropiada, y todo esto es centrado en Dios y dirigido a Él. La verdadera adoración no comienza con lo que sentimos, sino con la obediencia, lo que Dios ha dicho. En la próxima clase, si el Señor así nos lo permite, veremos cómo la historia de la iglesia olvidó este principio. Como en la historia, el desarrollo de los tiempos, la iglesia olvidó este principio de que Dios regula y establece cómo debe ser adorado. Y también la manera providencial en que Dios permitió que su pueblo restaurara una verdadera, bíblica y aceptable adoración a Dios. Así que, si el Señor así lo permite, la próxima clase, la próxima lección, meditaremos en esto.